equipo de CB24 ha estado trabajando toda la semana para presentarles lo que veremos a continuación. Es el resumen semanal de Noticias Centroamérica. Les acompaña Ana Karina Villalba y en los próximos 30 minutos vamos a ver lo más importante de toda la semana. Quédense con nosotros. El grupo Indignados o manifestantes y partidos de oposición en Honduras le mete presión al presidente Juan Orlando Hernández para que por fin se instale una comisión en contra de la corrupción e impunidad en el país. La llamada Coalición Nacional Opositora quiere que se investiguen los últimos actos anómalos en suelo catracho. Tenemos que parar la corrupción, tenemos que llegar a las personas tiburones y ballenas que han sido culpables, por ejemplo, en el monstruoso saqueo, inescrupuloso saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Panamá toma medidas para no seguir siendo considerada como un paraíso fiscal ante algunos organismos internacionales. Las autoridades canaleras crearon un ente que fiscalizará más de 10 sectores de la economía. Hoy les contaremos qué están haciendo los organismos regionales para proteger a las mujeres en Centroamérica ante la oleada de crímenes en contra de este grupo de la población. En Nicaragua, organismos de la sociedad civil rechazan la violencia de los cuerpos de seguridad en contra de ciudadanos comunes, periodistas y diputados que manifestaban pacíficamente en Managua. Las imágenes de las agresiones le han dado la vuelta al mundo. La golpiza, que es una acción, represión de violencia que criminaliza la protesta, el derecho legítimo, además en este país, de demandar unas elecciones transparentes, que es lo que no tenemos. Aliste el pasaporte y la billetera, porque hoy le mostraremos los destinos preferidos por los visitantes en los últimos meses, según el ranking de la firma Mastercard. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Comenzamos con los escándalos de corrupción en el sector público guatemalteco. Esta semana se llevaron a cabo 14 allanamientos y la detención de varias personas involucradas en la venta de medicinas de alto costo del Instituto de Seguridad Social. La denuncia fue presentada por la Subgerencia de Integridad y Transparencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, y se tuvo conocimiento de una estructura que se dedicaba a robar medicinas. Pudimos determinar que no solo es medicamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino que también habían medicamentos del Ministerio de Salud. Según el Código Procesal Penal, a los sindicados se les podría aplicar penas de hasta 10 años y el pago de una multa estimada en $40,000 de ser comprobada su culpabilidad. Los delitos por los cuales están siendo acusados estas personas es establecimientos o laboratorios clandestinos y tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en un operativo relámpago logró desmantelar y capturar a una peligrosa banda de delincuentes que operaba cerca de la frontera con México. Se realizan los operativos y en los mismos participan 200 elementos de Policía Nacional Civil aproximadamente, entre ellos personal de la Subdirección de Investigación, así como de Inspectoría. Se procede al cumplimiento de las órdenes de captura, quedando únicamente 3 pendientes, y a las órdenes de captura por flagrancia, como ya se indicó. El líder de la banda fue identificado como Eli García y es quien dirigía dicha estructura criminal, hallándosele nexos con varios carteles en México. En donde pudimos lograr establecer una estructura criminal dedicada al trasiego, comercio y tráfico de droga. Específicamente su área fuerte era el departamento de Huehuetenango, en donde coordinaban para la recepción y venta y traslado de droga hacia distintos carteles y hacia el país de México. Autoridades del Ministerio Público informaron que continúan las investigaciones, sobre todo adentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para dar con los cómplices que facilitaban la medicina. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. En Honduras, manifestantes y partidos de oposición se unen para presionar al gobierno de Juan Orlando Hernández para que se instale finalmente la tan solicitada Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en ese país.
El movimiento de indignados de Honduras hizo una alianza con los principales partidos políticos de oposición para exigir de manera organizada al gobierno la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CICIG. De manera directa, el líder del Partido Liberal de Honduras y ex candidato presidencial Mauricio Villeda tiene muy claro qué debe hacer el gobierno según sus peticiones. Hemos dicho que en esa señal de buena fe tienen que renunciar el fiscal general adjunto y el director de fiscalías. Parte de una comitiva de jóvenes indignados viajó a Guatemala para conocer de manera directa lo que la CICIG ha logrado y en base a ello presentaron un documento clave para el proceso de investigación según su criterio. Recordemos de que como Centroamérica, especialmente como Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, compartimos una realidad casi idéntica, pues. Entonces, las soluciones también pueden ser muy similares. Por eso es de que una Comisión Internacional contra la Impunidad, respetando las particularidades de Honduras, es muy viable y es muy necesaria. La alianza llamada Coalición Nacional Opositora pretende unir fuerzas para buscar justicia a nivel nacional. Básicamente queremos ponerle un alto al cáncer de la impunidad, tenemos que parar la corrupción, tenemos que llegar a las personas, tiburones y ballenas que han sido culpables, por ejemplo, en el monstruoso saqueo, inescrupuloso saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de la Secretaría de Salud, donde se han cometido crímenes de lesa humanidad y lesa patria y adicionalmente se han saqueado otras instituciones del Estado. Ante la llegada de una misión exploratoria de la ONU en Tegucigalpa, se han dado constantes protestas. Es por eso que la creación de la alianza pretende presionar de manera directa para que el gobierno de Juan Orlando Hernández traiga una comisión internacional en contra de la corrupción y la impunidad, tal y como lo quiere el pueblo. Sería excelente que viniera gente internacional a poder contarle las costillas a todos los políticos que han estado en el gobierno. Aún falta que se presente de manera formal la solicitud de la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Honduras, que se espera se esté realizando en los próximos días. Panamá lucha por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera que le coloca como paraíso fiscal y crea entonces la Superintendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros que controlará 16 sectores de la economía canalera. El Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales, anunció la puesta en marcha de la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros a cargo de Francisco Bustamante. La Intendencia se creó con la aprobación de la Ley 23 de 2015 para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. La entidad supervisará 16 sectores económicos no financieros, ya que los bancos, seguros, cooperativas y mercado de valores seguirán estando controlados por sus reguladores habituales. La Intendencia es una entidad que nace bajo la Ley 23 que trata de cumplir con el tema de adoptar medidas en el país para evitar el blanqueo de capitales. Se están incorporando cerca de 16 actividades y negocios y empresas y profesionales a ser supervisados que antes no lo fueron. Entonces ahora hay que establecer un mecanismo para poder supervisar que ellos puedan operar dentro de un marco de seguridad de que no se usan estas vías para lavar dinero. Ese es el sentido de la Intendencia. La nueva entidad contará con los recursos humanos, financieros y técnicos que garanticen su independencia operacional en el desempeño de sus funciones. Entre los sectores que serán supervisados destacan los casinos, casas de empeño, agencias de compra y venta de autos, los comercios de metales y piedras preciosas, las empresas de construcción y bienes raíces, las zonas francas, las casas de cambio y envíos de remesas, notarios, abogados, contadores y auditores externos. Un equipo de 20 personas, estamos implementando un software y un hardware para el manejo de la supervisión de los 16 nuevos sujetos regulados, las personas que deben, digamos, blindar sus industrias o sus negocios para que no entre dinero sucio. El país figura desde el 2014 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, situación que ha generado obstáculos a los bancos en sus transacciones internacionales y un eventual impacto negativo para el país, razón por la cual el gobierno activó el plan de acción. Estamos ya en la etapa final de implementación reconocido por el GAFI. Nosotros teníamos 6 puntos, digamos, los cuales 3 puntos ya han sido subsanados al 100% o completados al 100%. Panamá también fue incluida el 17 de junio en una lista de paraísos fiscales de la Comisión Europea, en la que figuran 30 países no cooperadores en materia fiscal.
El gobierno nacional espera que con la ejecución de estos planes de acción, el país próximamente salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Compromisos comerciales en Es Noticias Centroamérica. Al regreso les informamos por qué grupos de derechos humanos de Nicaragua están preocupados por sus mujeres. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, busca homologar y fortalecer las leyes de los países que integran esta alianza regional para acabar con la violencia institucional y los feminicidios en la región. El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, a través de su política regional de igualdad y equidad de género, impulsa un plan para fortalecer la seguridad y lograr una vida libre de violencia contra las mujeres en la región. En la región somos el 50.2 mujeres de los 45 millones de habitantes que hay en ella. Ha sido esto una conquista de la mujer, ¿verdad? En el sentido de que se logró que los presidentes pusieran en todo el quehacer del SICA el tema del género, que lo asociaran con desarrollo. Si bien los feminicidios son la máxima expresión de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, según los expertos, y que en países como El Salvador han dejado este año cerca de 200 asesinatos, existen otros tipos de violencia que están presentes día a día en todos los países que integran el SICA. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no solamente estamos hablando de feminicidios, que son la violencia extrema, digamos así, sino que hay otros tipos de violencia como la trata, ¿verdad? La explotación sexual, la violencia psicológica, la violencia, incluso violencia institucional. El plan de protección comprende acciones como el fortalecimiento de la normativa jurídica regional, la protección de víctimas, el establecimiento de procedimientos homologados por los estados y la promoción permanente de estudios e investigaciones sobre la violencia de género. Igualmente nuestro país está comprometido con la igualdad y políticas de género en condiciones que se les permita el acceso a todas las áreas de nuestro ámbito social, económico, cultural, educativo, de salud. La política regional pretende que para el año 2025 los países del SICA tengan garantizadas las condiciones de igualdad y equidad en diferentes esferas de la vida nacional. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Grupos defensores de los derechos de las mujeres en Nicaragua contabilizan 30 feminicidios en lo que va de año y denuncian que el gobierno nacional no escucha las peticiones de las organizaciones civiles. En este país sabemos que las autoridades no escuchan ni responden a las preguntas que nosotras hacemos. Por eso nuestra labor es de denuncia y de acción por la vida de las mujeres. A las profesionales del derecho se les obstaculiza cuando acompañan a una mujer a poner una denuncia desde la policía, igual en la fiscalía, igual en los juzgados. ¿Cuántos casos de feminicidios reportan ustedes? Hasta la fecha, en este año, 34. Repudiamos la cantidad de asesinatos, de femicidios que ha habido en Nicaragua y que se siguen dando. Pero lo que más nos preocupa es que estos femicidios queden en la impunidad. Continuamos en Nicaragua y seguimos hablando de derechos fundamentales porque grupos defensores de los derechos humanos han denunciado a la Policía Nacional de ese país por las detenciones arbitrarias y maltratos a manifestantes que se encontraban protestando en días pasados frente a la sede del Consejo Electoral de este país centroamericano. Así fue como este periodista de una radio local fue golpeado por los antimotines mientras cubría la protesta que encabezaron este miércoles grupos de oposición cerca de la sede del Poder Electoral en Managua, en la que exigían elecciones libres y transparentes. El comunicador critica la falta de institucionalidad de la Policía Nacional. Un actuar completamente delictivo y antisocial de la policía. Aquí pues no es ninguna Policía Nacional, es una mafia, es una pandilla. Un uso totalmente desproporcional de la fuerza, injustificable desde todo el punto de vista, y no solo cuando al momento de la captura, sino mientras me iban arrastrando a la camioneta, fui golpeado
de manera bien salvaje. Para organismos de los derechos humanos, la represión fue organizada y planificada por el Estado. Además, condenan y rechazan esta agresión policial. Una acción organizada desde el Estado con la policía y también con las fuerzas del partido de gobierno. Una serie de abusos que agrava la situación y además con la golpiza, ¿no? La golpiza, que es una acción, represión de violencia que criminaliza la protesta, el derecho legítimo, además en este país, de demandar unas elecciones transparentes, que es lo que no tenemos. Por su parte, funcionarios de gobierno dicen que el presidente Daniel Ortega aspira por la paz en el país. Lógicamente que debemos de aspirar a que en Nicaragua pues no haya violencia, no haya confrontación, ni una ni otra dirección, no haya obstrucción de la vía pública, pero en general como país aspiramos a la paz, a la tranquilidad y al respeto. El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Managua, emitió un comunicado expresando su preocupación por la violencia ejercida por la Policía Nacional. Estados Unidos apoya los derechos de todos los nicaragüenses a reunirse de forma pacífica y a expresar sus puntos de vista y opiniones, incluyendo los referidos a la importancia de realizar elecciones libres, justas y transparentes. En noviembre del 2016, Nicaragua elegirá a un presidente, un vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. En Costa Rica se lleva a cabo un reto científico al regreso de estos compromisos comerciales. Hablamos del primer reimplante de mano hecho en San José. Con absoluto éxito, 6 médicos del Hospital Estatal Calderón Guardia de Costa Rica llevaron a cabo este reimplante de mano a un ciudadano salvadoreño en días pasados. Vamos a ver detalles de esta importante noticia. Tras una cirugía de 9 horas, un salvadoreño de 40 años logró recuperar su mano izquierda, la cual había perdido en una amputación completa tras una riña en el pueblo donde vive. El factor que prácticamente garantizó el éxito de la intervención fue la rapidez con la que el paciente recibió atención médica. La emergencia se atendió tan solo 4 horas después de ocurrido el incidente, tiempo que estaba en el margen de horas recomendado por los médicos para poder realizar este tipo de intervención. Esta reimplantación implica de una serie de estructuras muy importantes, empezando con la parte de la estabilización, que es la parte ósea para que no se nos esté movilizando la extremidad amputada, y posteriormente la reconexión de las otras estructuras, como lo son las arterias, que son arterias relativamente pequeñas y por tanto se requiere de suturas más delgadas que un cabello de instrumental, que es instrumental como si fuera de un relojero. Esto se tiene que hacer en un tiempo relativamente corto porque conforme va pasando el tiempo y considerando el tiempo de traslado del paciente, ya los tejidos van perdiendo la irrigación, va perdiendo la oxigenación y se puede ir perdiendo la extremidad. En dicho procedimiento participó un grupo interdisciplinario liderado por los médicos especialistas Pablo Solís y Cristian Castro. Lo que se puede ver acá es una imagen radiológica de la extremidad amputada. Ven que es una amputación completa a nivel de lo que se llama el radio distal. Este es ya el procedimiento al finalizar. Es una mano que ya está reimplantada. Pueden ustedes ver que la coloración, ¿verdad?, de la mano, en este caso acá, es igual que la parte proximal del antebrazo, lo cual habla de que la vascularidad es muy buena. Esta es una imagen también radiológica ya también del control posoperatorio, ya la fijación de los huesos con placas y con tornillos, y una imagen más del paciente 4 días posterior, donde ustedes pueden ver que es una mano rosadita, lo cual dice que tiene buen llenado capilar y que tiene una buena circulación. La operación tuvo un costo aproximado de $100,000, pagado con un fondo donado por la Junta de Protección Social de San José, una entidad del gobierno costarricense. Este caso inédito, además de resultar sumamente complejo, puso a prueba a los médicos costarricenses, quienes nunca se habían enfrentado a una intervención de esa magnitud. En un lapso de 9 a 11 meses, el paciente podrá recuperar al menos el 80% de la funcionabilidad de su mano. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Un vuelo rasante y rápido por toda Centroamérica. Esta es la agenda informativa.
A través de una ambiciosa estrategia, este país le apuesta al ecoturismo. Para ello, la Dirección Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente trazó un plan encaminado a diseñar destinos de clase mundial a partir de la rica biodiversidad panameña. Entre esos lugares destacan el Parque Nacional Chagres y el volcán Barú. Costa Rica consiguió sumar 21 vuelos extra entre nuevas aerolíneas, aumento de frecuencias y rutas desde noviembre de 2014 a junio de este año, según datos del Instituto Costarricense de Turismo. Entre los factores que originaron este aumento se encuentran la baja en los precios internacionales del combustible para los aviones y el movimiento en la conformación del mercado de líneas aéreas, con fusiones y adquisiciones de empresas aeronáuticas. En Nicaragua, el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, dijo que los análisis de estudios de impacto ambiental y social del canal interoceánico podrían estar listos este mes. Talavera propone que durante ese tiempo también se hagan eventos en los que participen diferentes sectores de la sociedad para que puedan aportar sus criterios sobre el estudio del megaproyecto. En El Salvador, una fuerte sequía en el oriente de la nación que se ha extendido por más de 3 semanas alarma a las autoridades del Ministerio de Agricultura. El fenómeno climatológico ha afectado a alrededor de 40.000 pequeños productores de maíz y frijoles. Las autoridades cuscatlecas están preocupadas porque la situación podría crear un clima de especulación de precios. En Honduras, encargados de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, pidieron que se investigue de manera expedita y profunda los recientes asesinatos a periodistas en suelo catracho y exige que se lleve ante la justicia a los autores. El presidente de la SIP, Gustavo Mome, solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer si los crímenes estuvieron motivados por la actividad periodística u ocurrieron por la alta incidencia de la violencia e inseguridad que afecta a Honduras. En Guatemala, más de 2.955 millones de dólares enviaron los ciudadanos de ese país que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, durante el primer semestre de este año por concepto de remesas familiares. Esto se desprende de un informe en poder del Banco de Guatemala. La cifra es superior en 9,3% a los más de 2.700 millones de dólares percibidos en el mismo periodo del año 2014. Con 19 millones de turistas, Londres fue la ciudad más visitada del planeta en el año 2014. Vamos a ver el siguiente informe especial de Luis Miguel Menín, donde también mostramos las principales ciudades visitadas en Latinoamérica y Centroamérica. Hier soir, deux inconnus. Partiendo del adagio, viajar es lo único que usted compra y le enriquece, surgen estos 20 destinos con la mayor cantidad de visitantes y que la empresa Mastercard coloca como sugerencia a la hora de emprender un viaje de placer o de negocios. Conocemos así los últimos 10 lugares del ranking, dominado por ciudades asiáticas e europeas, que según el balance ofrecen novedades, seguridad y atractivos particulares a quienes deciden visitarlas. Además, que la competitividad del sector turístico está más desarrollado que en las Américas, por ejemplo, algo que según Mastercard atrae a los turistas. Encontramos entonces a Lima, única representación por América Latina en el puesto 20 con más de 5 millones de visitantes durante 2014. Luego se ubican en Asia, Tokio con 5.38 millones, Riyadh en Arabia Saudita con 5.59 millones de visitantes. También en Europa ubicamos a Viena, en Austria con 6.05 millones, Shanghai en China con 6.09 millones, le siguen Taipei con la cifra que usted observa en la pantalla, Roma y Milán en Italia con un promedio de 6.5 millones de llegadas durante 2014, mientras que Ámsterdam en Holanda con 7.23 y Barcelona en España con 7.37 millones de personas cierran los últimos 10 lugares de esta tabla.
Mientras que en el caso de los 10 primeros puestos están ubicados sitios de Europa, Asia y Norteamérica. Destacan en orden ascendente, como observamos, la capital coreana, Seúl, con más de 8.5 millones de visitas durante 2014. Le sigue Hong Kong, también destaca la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Estambul en Turquía está en séptimo lugar. Mientras que la Gran Manzana, por ejemplo, Nueva York, se ubica en la sexta posición con más de 11.8 millones de llegadas el año pasado. Sobre esta hallamos a Dubái en Emiratos Árabes Unidos, además de Singapur con más de 12 millones de personas que la han visitado. Y en las 3 posiciones de honor son 2 a favor de Europa y 1 por Asia. Hablamos de París en Francia con más de 15.5 millones de visitas, Bangkok en Tailandia con más de 16 millones y la ciudad más visitada del mundo sigue siendo Londres, una urbe que atrajo en 2014 a casi 19 millones de turistas. Bueno, a mí me gustaría Brasil o Alemania. ¿Por qué? Bueno, son países desarrollados, ¿verdad? Donde tienen también muchas facilidades de trabajo para los jóvenes, para las mujeres. Y también en su país hay bastante oportunidad en todos los sentidos, demócratas, son países ordenados. Latinoamérica no se quedó atrás en esta medición hecha por Mastercard, y es que en esta región existen importantes ciudades que fungen como dentro de las más atractivas para quienes desean conocer sus bellezas y también encantos. Vemos entonces cómo en las capitales de Perú, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Uruguay se ubican las mayores cantidades de visitas registradas en 2014, mientras que en el caso de República Dominicana y Brasil son sus más importantes polos turísticos los que figuran en el ranking que usted puede ver a continuación. Nos vamos a Tierra Santa, Petra en Jordania y La Sacra en Jerusalén. Con este paseo nos despedimos agradeciendo como siempre su preferencia en nombre de todo este equipo que trabaja a lo largo y ancho de toda Centroamérica para el mundo a través de la cadena centroamericana de noticias, CB24. Una servidora, Ana Karina Villalba. Nos vemos muy pronto.